Hola, ¿cómo están? Bendiciones de lo alto, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra. Hoy compartimos una vez más esa cápsula maravillosa de sabiduría. No sin antes presentarnos delante del altar del Padre, vamos todos juntitos. Padre eterno, y nos presentamos delante de tu altar. Te damos gracias, Padre eterno, por esta palabra maravillosa que tú nos das, porque nos has enseñado, porque nos has regalado, porque nos has bendecido, papito, con el perdón. Padre, que esta palabra se hace ya en nuestro corazón, porque nosotros te amamos, papito, porque queremos hacer tu voluntad, porque queremos ser libre y la libertad ha venido a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, abre nuestro entendimiento, que conozcamos, Señor, la dimensión, el amor, Señor, con la que has traído la libertad a través del perdón a cada uno de nuestras vidas en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Hermanos preciosos, el mensaje que tengo para ustedes hoy es perdón, primer paso a la libertad. ¿Verdad que cuando nosotros hablamos de libertad inmediatamente viene a nuestro pensamiento los conceptos que hay? En el mundo el concepto de libertad es la capacidad natural del ser humano para obrar por su propia voluntad, pensar, decidir y tomar acciones sin sufrir ninguna coacción injusta, ¿verdad? Y aún tomando en cuenta el derecho de otras personas. Pero si nosotros vamos a lo que nos dice la Biblia de la libertad, es un regalo que Dios nos permite tener. Estar libres y no cautivos del poder del pecado, de la culpa y de la condenación. Y aquí, si nosotros hermanos vamos a Isaías capítulo 61, versículo 1, nos dice la palabra, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando nos dice acá la palabra cautivos, presos, apertura de la cárcel, es que muchas veces nosotros hemos estado prisioneros y cautivos, ya sea físicamente por alguna condición, ¿verdad? Especial ahí de algún delito que se cometió, pero también es posible que estemos cautivos espiritualmente, que nuestra alma se haya visto fragmentada, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y estemos nosotros metidos en un cautiverio. Esos cautiverios tienen nombres, hermanos, como la amargura, como el abuso, como el menosprecio, el divorcio, el adulterio, la traición, la culpa, la vergüenza, el pecado, nuestras vidas, la falta de perdón. Todo eso nos hace a nosotros permanecer cautivos. Y el Señor quiere que nosotros vengamos a libertad, ¿verdad? Porque Él quiere, como dice este título, que el perdón sea el primer paso a la libertad. Entonces, cuando hablamos de perdón, nos referimos al perdón que debemos de tener. ¿Cómo? ¿A quién? Bueno, a los demás, porque para el Señor es importante que nosotros perdonemos a nuestros hermanos, ¿verdad? Si nos manda a amarnos, a amarlos, debemos de perdonarlos. El perdón a nosotros mismos, porque es necesario que nosotros nos perdonemos y hallemos paz en nuestro corazón para luego poder perdonar a otra persona. Y el perdón que nosotros muchas veces damos al Padre, a Dios, porque aunque el Señor no necesite nuestro perdón, nosotros sí lo necesitamos, porque muchas veces sentiste que el Señor no te respondió a una situación, te sentiste solo, te sentiste mal y sentiste que Dios no estaba ahí en algún momento de la vida de uno, en alguna circunstancia. Entonces el Señor le dice a uno, bueno, sueltas a perdón conmigo. Entonces vean, hermanos, lo importante que es perdonar y a quiénes perdonar. Y en todo tiempo y a todos, incluyendo a nosotros mismos. Eso es importantísimo. Entonces yo le decía, bueno, Señor, Padre eterno, qué importante es el tema del perdón. Quiere decir, papito, que por amor, Jesús fue el sacrificio en la cruz en el Calvario, y por amor él vino y nos perdonó a todos y pagó la deuda por cada uno de nosotros. O sea, Padre, que la fuente del perdón es el amor al Padre, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. Porque la palabra dice que es necesario, ¿verdad? Que yo me ame para poder amar al prójimo. Qué increíble, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué es necesario? Que el Señor escudriñe nuestros corazones, porque solo Él conoce cuál es la profundidad de nuestras heridas,
Unas que nos acordamos y otras que no nos acordamos. ¿Para qué? Para que sean sanas. Porque si esas heridas son sanas, entonces nosotros podemos ir también con esa sanidad, con ese perdón y ese amor que Dios nos ha dado para poder irlo dar a los demás. Por eso siempre es tan importante en el testimonio que nosotros tenemos de nuestras vidas, ver de a dónde nos sacó Dios, de cuál fue la condición que nosotros tuvimos, que Él nos perdonó, para nosotros luego poder perdonar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no logramos perdonar, nuestro propio cuerpo somatiza y expresa que esa falta de perdón trae muchos problemas. ¿Problemas en qué? En nuestros huesos, problemas en nuestro cuerpo, con enfermedades, con problemas del corazón, con alergias, con muchas situaciones que el cuerpo empieza a expresar a través de sus órganos por falta de perdón. También entramos en cautiverios. Quedamos cautivos de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, del sentimiento, del dolor. También daña la relación con otros, conmigo mismo y con Dios. No quiero relacionarme, no me siento bien, estoy triste o deprimido. También esa falta de perdón produce soledad porque la persona se aísla de las otras personas, afecta mi unidad con Dios. Y muchas veces es importante tomar en cuenta también que a veces esa falta de perdón viene hasta ancestralmente por fuente de iniquidad. Y decimos, ay, es que mi abuelita o mi mamá o mi papá era muy rencoroso. Y entonces yo también, ¿verdad? Y no, hermanos, eso hay que ver, hay que escudriñar. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado el término perdón? Muchísimas veces, y el Señor hace énfasis en el perdón, y Él vino justamente para redimirnos, para que fuéramos perdonados. Pero nosotros a veces tomamos el término perdón y no hacemos un análisis y no lo cogemos quirúrgicamente y no lo vemos con microscopio y finamente lo que de verdad implica y es el perdón. Este perdón que nosotros necesitamos dar, tener, ¿verdad? O recibir es una decisión voluntaria de dejar ir el rencor, la ira y el deseo de venganza hacia alguien que nos hirió. Es un proceso interno que busca la paz mental de quien la otorga. No significa olvidar el daño, porque a veces piensan y dicen, no, eso ya olvídalo. No, no significa olvidar el daño ni de justificar la injusticia, ¿verdad? Ni mantener una relación con alguien que pueda seguir siendo un agresor. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese perdón es la libertad personal que yo tengo al perdonar y así yo suelto la carga. Porque a veces se nos ha dicho, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, que se puede perdonar sin proceso. Pero hermano, yo le digo que eso no es tan así, por eso es necesario observar y analizar sinceramente y realmente todo lo que tiene que ver con el perdón. Y voy a poner un ejemplo tal vez muy práctico, pero muy simple y muy sencillo. Para poner algo sencillo y eso después nosotros dimensionarlo a una situación de verdad muy delicada que haya que perdonar o a una ofensa o un daño que hemos tenido en nuestra vida. Si alguien pasa por encima de nosotros, nos pasa por el pie con una bicicleta, nos estripa y las uñas, pues vamos a tener un daño, nos va a doler, va a ser evidente que ya sea adrede o ya sea porque fue sin culpa, pero ahí hay un daño. Y luego para que el pie se vuelva a sanar, tiene que pasar un proceso de días y tal vez a una curación ahí para que tenga un proceso de sanidad. No es lo mismo que tal vez en ese momento, bueno, uno suelta el perdón, ay, disculpe, fue que no lo vi, bueno, está bien, tranquilo, si lo perdono. Eso es un ejemplo muy simple, hermanos. Ahora, si pasó un carro por encima y lo quebró porque no se fijó, porque ¿verdad? Por un accidente, hay un daño. No se puede tapar el daño. Ahí está ese daño. Hay un proceso para que la persona se recupere. Y tal vez fue una situación de injusticia, por lo que sea, pero siempre hay un daño. Entonces, ¿qué quiero decir con estos, hermanos? Que sí es necesario muchas veces ver la profundidad para sanar ese daño, ver qué pasó, ser sinceros, para que el Señor Jesús venga y nos muestre, ¿verdad?, cuál es a través de su amor y de su misericordia, el poder perdonar
ese daño que se dio, pero sí lo hay. Hay que ver con la verdad, hay que ser sinceros, hay que ver el daño, hay que ver el proceso. Estoy poniendo un ejemplo demasiado sencillo, pero lo que quiero decir con esto es que hay que ver la profundidad de lo que sucedió. No lo podemos tapar. Es necesario más bien sacarlo a la luz, identificarlo y sanarlo. Vean que Jesús es nuestro mejor y mayor ejemplo de daños, ¿verdad? Experimentados de sufrimiento. Y nos lo dice en Isaías 53. Dígame, hermano precioso, si usted no se identifica con lo que voy a decir en este momento, con estas palabras, con estas emociones, con estos sentimientos que tuvo Jesús en la cruz del Calvario, camino al Calvario también. Padre, él se identifica contigo hoy, hermano. Y yo sé que tú te vas a identificar y vas a saber que el Señor te entiende. Dice la palabra, varón experimentado en sufrimientos, escupido, calumniado, herido, molido por nuestros pecados, con nuestras enfermedades y dolores, con injusticias, adolorido, despreciado, burlado, desechado, angustiado, afligido, callado ante la transgresión. No abrió su boca. ¿Cuántas veces, hermano, pasaste por esta situación? Y muchas más, muchas más. Pero aquí, ¿cuál fue la palabra? ¿Qué fue lo que hizo Jesús por amor, que hizo el cambio y que es donde nosotros tenemos que ver lo importante y la clave para poder llegar a perdonar a otras personas, a nosotros y aún a nosotros mismos? Ahí, hermano, fíjate, en la cruz del Calvario, ahí viviendo el daño, la injusticia, el dolor, la vergüenza, ahí mismo Jesús nos perdonó. Sin que nadie, sin que ninguno de nosotros, ninguna persona le pidiera perdón antes, Él perdonó primero. Con todo el dolor que estaba sintiendo, ahí Él no niega el dolor ni el sufrimiento. Ahí está pasando en vivo todo ese sufrimiento por nosotros, por amor, porque es la fuente del amor. Él no vino y contabilizó los pecados de todos los que estaban ahí. Sí, ese fariseo que está ahí, sí, este ladrón que está acá. No juzgó, Él perdonó. Entonces, ese es nuestro ejemplo. Y ahí, hermanos, en la cruz del Calvario, dice la palabra Padre. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Él sabía que éramos ciegos, ignorantes, que no entendíamos, que estábamos vedados. Él conocía nuestra condición y el día de hoy todavía conoce nuestra condición. Y a pesar de cómo se sentía, con un gran dolor, con todas las cargas que nosotros teníamos, que pusimos sobre Él, Él nos perdonó. Esa, hermanos preciosos, es la clave del amor, que Él nos perdonó porque no sabíamos lo que hacíamos y Él nos conocía. Entonces nos damos cuenta que ese perdón que el Señor nos da va a ser el primer paso a nuestra libertad. Y viendo cómo Jesús nos lleva a la manera más pura de perdón en medio de tales circunstancias de crueldad que Él está viviendo, Él nos dice, hermanos, hoy Él te dice hoy que Él nos comprende cómo nos sentimos, que Él pasó por eso que estás sintiendo, que el daño fue real, que el dolor también fue real, que muchas veces vamos a ocupar un proceso para poder ir sanando eso que estamos pasando, pero que Él nos entiende porque Él sabe que dolió, ¿verdad? Que muchas veces tal vez no se ha borrado de nuestra memoria, pero por amor se puede transformar. Nos muestra que es necesario que nuestro pasado de dolor o lo que estemos viviendo de dolor el día de hoy, hermano precioso, no gobierne nuestro presente de resurrección, de restauración y de perdón. Es necesario, hermanos, que nosotros perdonemos, que soltemos la carga para que podamos seguir adelante sin esas cargas. Como yo no perdonaría una deuda pequeñita en comparación a la que el Señor pagó por ti, por mí, menor, ¿verdad? A la que Él pagó por mí, ¿cómo no perdonaríamos? Son cosas, hermanos preciosos, que nos tenemos que preguntar.
A veces no queremos ni preguntarnos porque si no es confrontarnos a nosotros mismos. ¿Saben qué nos confronta también la palabra en Mateo 6 cuando el Señor dice, perdónanos nuestras deudas en el Padre nuestro? ¿Cómo? Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese cómo significa, perdona nuestras deudas igual o de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, dice la Escritura en Mateo 6, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos, tampoco nos perdonará nuestro Padre. Si no logramos perdonar como el Padre, hermanos, nos ha perdonado a través del Señor Jesús, es que todavía no se nos ha revelado la grandeza del perdón de Jesús en nuestras vidas. Y nos cuesta mucho perdonar y ahí, en donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele la profundidad del corazón del Padre, que nos revele esa profundidad del perdón cuando el Señor dijo, ¿cómo? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Esas palabras de Jesús sean reveladas por el poder del Espíritu Santo. Porque y si no lo logramos ver, hermanos, es porque todavía nuestra mente y espíritu no han podido procesar semejante acto de amor por nuestra vida. Pidámosle al Espíritu Santo que nos convenza y abra nuestro entendimiento del sacrificio de Jesús con su vida y con su perdón, aún en medio de su dolor, por amor a cada uno de nosotros. Antes de que nosotros o de que ellos hubieran pedido perdón, el Señor nos enseñó que aún en medio de ese dolor ya Él nos había perdonado. ¿Por qué? Porque el perdón es el primer paso a la libertad. Muchas veces cuando nosotros escuchamos a la persona que se ve dañada, ofendida, que necesita perdonar, escuchamos estas frases. Me duele mucho, no puedo perdonar, no puedo sacar este daño de mi cabeza, no lo puedo olvidar, me tortura, no lo olvido. Es porque ella está viviendo ese daño. Es porque ella está sintiendo y Dios puso las emociones y puso todo eso para que nosotros podamos percibir muchas cosas, hermanos. Pero muchas veces la respuesta que nos dan o que nosotros muchas veces le hemos dado a otro es, suéltelo ya, déjelo ir. Ya no debería sentir si de verdad perdonó, si no, no ha perdonado. Ya no debería de acordarse. En instantáneo se debería de ir. Debería ser en automático. Ya deje eso, no. Perdón, pero va más allá de expresiones prácticas e irreales. Es una realidad que está viviendo la persona. Es una emoción, un sentimiento o un daño, que a veces son daños terribles que ha pasado una persona y que está tratando de procesar. ¿Por qué? Porque el perdón que viene es real, el perdón que necesitamos y que queremos vivir en la vida de nosotros es con toda nuestra realidad, con todo lo que estamos pasando. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que el perdón viene cuando somos conscientes de cuánto se nos ha perdonado y así decidimos perdonar. Aunque el otro no quiere recibir el perdón, yo sí lo hago, porque quiero ser libre. Hay que vernos desde las dos posiciones. El perdón viene y libera a la persona independientemente de lo que haga la otra persona. El perdón viene y me enseña que sí dolió, que sí me puedo acordar, que soy consciente de la falta y del daño, que sí puedo ver, que sí puedo analizar la verdad de los hechos. Pero ¿cuál es la clave aquí? A pesar de todos esos hechos, de que me duele, de la verdad, de ser consciente, aquí es donde viene la clave. Pero a pesar de todos estos elementos, decido no dejar. Es una decisión, porque el Señor Jesús me está dando el ejemplo, que lo que pasó en mi pasado o lo que me está pasando hoy, mine y bombardee mi presente, que es mayor en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Que el Señor quiere que nuestro presente esté sano, ya Él pagó por nuestras deudas, Él quiere que nosotros perdonemos y soltemos. Entonces es importante esto que nosotros hagamos, de dejar todo eso y del pasado, ¿verdad? Para que no mine mi presente, sin dejar, que es muy importante, hermanos, de discernir, a pesar del perdón, la posibilidad de la reconciliación. Porque a veces se perdona,
a la persona, pero de cada quien coge por su lado, ya se soltó esa carga, pero la reconciliación añade bendición si es posible. Eso sin obligación ni riesgo, sino con sabiduría, con prudencia, con discernimiento, que es muy importante, porque se puede perdonar aun cuando duela. Jesús lo hizo ahí en la cruz del Calvario. Él nos estaba perdonando, aunque estaba doliendo. ¿Para qué? Para soltar la carga. Nosotros podemos perdonar aún en medio de nuestro dolor y soltamos la carga. No sentirnos culpable. Si hay que distanciarse, a veces es necesario, porque no se presentan las condiciones óptimas para una reconciliación que es entre ambos, es entre dos, ¿verdad? Pero seguimos orando. A pesar de eso se perdona, pero se sigue orando, porque en su tiempo y en su momento, con discernimiento, con sabiduría, que nos va a dar el Espíritu Santo, si Dios primero nos presenta esa oportunidad para, si así se puede, reconciliar. Ahora, algo que es importantísimo, hermanos, es el arrepentimiento real. Aunque no te reciban el perdón, por lo menos si fuiste sincero y te libera de no querer llevar más esa carga de la deuda. Mientras que vengamos con un corazón contrito y humillado ante su presencia, aún en medio de la restauración y de todo lo que estamos viviendo, Él nos perdona. Él nos perdona, hermanos, porque el perdón libera, y libera antes al que perdona que el que recibe el perdón. Así el resentimiento no gobierna nuestra vida. Si no perdono, no puedo sanar. Yo mismo salgo herido. Y el que perdona toma la llave de la libertad para ser libre. Por eso es tan importante. Si nosotros nos vamos, hermanos, a Mateo 18, 21, 35, vamos a ver cómo el Señor Jesús estaba conversando con Pedro, ¿verdad? Y ahí nos habla de la parábola del deudor que no perdona. Y antes de empezar la parábola, Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. Pero el Señor le habla a Pedro, pero antes de eso, Pedro dice 7 veces. ¿Por qué? Porque en la tradición antigua de los rabinos, hasta 3 veces se le perdona a una persona, ¿verdad? Algún delito, algún pecado, se perdonaba hasta 3 veces, porque ya una cuarta vez es como que no mereciera misericordia, ya se veía de manera diferente. Entonces Pedro más bien está expresando 7 veces como siendo generoso, ¿verdad? Irse más allá de las 3 veces que se decía en aquel momento que se podía perdonar. Pero viene el Señor Jesús y le dice y le responde: no, importante, 7 veces, sino 70 veces 7. Y lo que representa el 7, ¿verdad? Sin límite. O sea, es perdonar siempre. Es perdonar siempre. Entonces, acá el Señor nos está dando ese ejemplo. Vean qué hermoso. Y explica el Señor, viene con una explicación de cómo puede ser el reino del cielo comparado con un rey que pone al día sus cuentas, ¿verdad? Y el rey manda a llamar a uno de sus siervos a ponerse en orden, y porque le debía. Y como le debía, entonces ese siervo se puso angustiado y le pidió al Señor que tuviera paciencia con él y que le diera tiempo para pagarle la deuda, porque también su familia se veía perjudicada, porque sería vendida. Y el rey fue llamado y movido a misericordia. Y va más allá, porque no le dijo: bueno, le vamos a hacer esa deuda en tractos. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para ayudarlo con esta deuda. Le dijo: se le perdona toda la deuda. Imagínense, hermanos, la deuda que él tenía era de 10,000 talentos. Una deuda imperdonable, impagable. Porque 10,000 talentos en aquel momento eran como 200 años, imagínense ustedes. Lo que quiere hacer el ejemplo es de que es una deuda grandísima, porque un talento correspondía a 20 años de un salario de un trabajador común en aquella época, y aquí son 10,000 talentos. Y se los perdonó todos, hermano, todos. Pero el siervo despiadado viene y se encuentra con otro consiervo que también le debía plata a él. Viene esta otra persona y le dice que por favor lo perdone, que tenga paciencia, que le va a pagar, pero no lo perdonó. No lo perdonó y lo metió a la cárcel. Y la deuda no era comparable a la que tenía este otro con el rey. Este otro consiervo le debía 100 denarios.
que es más probable pagar, ¿verdad? Que 10,000 talentos. Un denario sería un día de trabajo. Pero el siervo no perdonó al deudor y lo mandó a la cárcel. Entonces, al enterarse el rey de lo que había sucedido, castiga al siervo por no mostrar misericordia. ¿Y qué nos deja esta enseñanza? Que así hará el Señor con quien no perdona a su hermano de corazón. Tenemos que perdonar, hermanos. Nosotros aprendemos de aquí que el siervo malvado nunca dimensionó ni discernió la deuda que le fue perdonada, que era grandísima. El rey lo perdonó. No aprendió de su experiencia que tuvo el rey con él de bendición, de misericordia, ¿verdad? De ser consecuente con el amor que tuvieron con él y el perdón que Dios nos da a nosotros también. Así debemos nosotros de dar y de perdonar, de aprender de esta parábola que Jesús nos da. Entonces el perdón nos está diciendo, ¿verdad? Que debe ser una manera de vivir. Nosotros debemos de estar perdonando día con día, sí que duele, sí que hay una ofensa, sí que están pasando cosas muy duras, pero es un ejercicio, es una manera de vivir, es todo el tiempo, es siempre, porque también el Señor siempre está presto a perdonarnos y nosotros queremos que nos perdonen. Entonces también tenemos, hermanos preciosos, que hacer el esfuerzo por perdonar nosotros a las personas que nos han hecho daño. Eso no quiere decir que te sientas comprometido a estar con esa persona ahí, ¿verdad? O obligado. No, perdonas y si se puede reconciliación, perfecto, y se presentan las condiciones. Pero tenemos que perdonar, tenemos que soltar esa carga. Yo estaba orando y le decía al Señor y me venía a la mente la palabra que al que mucho se le da, mucho se le demanda, y a veces pensamos que esa palabra es solo para cuando a alguien se le dan dones, ¿verdad? Y se le da una gran obligación con mucha gente, con muchas naciones, y se le dio mucho talentos y todo esto, entonces mucho se le va a demandar, pero veámoslo así, hermanos, mucho se nos dio, mucho se nos ha dado con el perdón que el Señor tiene con cada uno de nosotros y con haber tomado toda la deuda de nosotros y haberla pagado. ¿Cuántas veces agradece uno que alguien le pague una deuda, qué sé yo, de alguna cosa que verdad que tiene ahí y que ya uno siente esa paz? ¿Cuánto más? Hermanos, eso es con una cuestión pequeña, pero con la vida, con toda nuestra vida, una deuda que nos lleva el Señor Jesús, que Él paga para darnos un regalo eterno. Entonces eso es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que nos selle en nuestros corazones para poder lograr perdonar aún faltas que a veces son tan duras en nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer para que el perdón sea la llave para dar el primer paso para la libertad? Pedirle al Espíritu Santo que me convenza de pecado, justicia y juicio, para concientizar y sellar en mí que Jesús pagó la deuda que yo no hubiera podido pagar. Y no lo hizo solo por mí, sino por todos, por todos. Y me ayudó a entender su grandeza. Y así yo corresponder y perdonar como igual que el Señor me perdonó a mí. Con un testimonio de amor y de justicia, siendo consecuente con este amor que el Señor tuvo para nosotros y el amor que nosotros podemos tener para los demás. No haciéndome que no pasó o ignorando, sino tomando la decisión de no darle yo más fuerza a esa deuda, ¿verdad? No como si no hubiera pasado. Esto va más allá de lo que quiero, sino movidos a misericordia y por su amor, porque también el Señor fue movido a misericordia y por amor para perdonarnos a nosotros. Ahí nos muestra su perdón para perdonar. El perdón es la decisión de dejar que el Señor sea el que clave en la cruz esa deuda, ¿verdad? Que tomó la mía, así la del hermano. Y que sea el Señor el que tome el juicio, porque Él es el juez, y la venganza a favor de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, seguimos acusando, juzgando a nuestro hermano, a nuestros hermanos de la iglesia. Estamos tan concentrados en ellos que no logramos vernos a nosotros mismos. ¿Dónde tenemos la mirada puesta? Hermanos,
Perdonemos, hagamos ese esfuerzo de amor, así como lo hizo el Señor Jesús. O le vas a seguir cobrando esa deuda o acusando a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, al hermano de la iglesia, juzgándolo, ¿verdad? Volvamos la mirada a la cruz del Calvario. Volvamos la mirada a la verdadera fuente de amor que es el Señor Jesucristo. Porque hemos perdido el primer amor, dice el Señor. Porque hemos perdido el resplandor de Jesucristo en nosotros, dice el Señor, y nos hemos opacado. Y eso mucho lo ha pasado por la falta de perdón. Porque no estamos volviendo la mirada a nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos enseña a perdonar para ser libres. Y quería traerles, hermanos, este mensaje con mucho amor, porque nos es necesario perdonar. La dice la palabra, hay muchas palabras en la escritura que nos habla del perdón. Y voy a decirle unas, hermanos, para que queden selladas en nuestro corazón, y declaro y establezco y le pido al Señor que estas palabras que vaya a declarar sean selladas en el corazón de cada uno de nosotros. Hechos 13, 38, 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Primera de Juan 2:2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los demás y por todo el mundo. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Isaías 53:12. Por tanto le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado. Mateo 6:14. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 5:23-24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide al amigo. Segunda de Corintios 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Lucas 6:37. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Mateo 18:21-22. Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, te digo que hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Y aquí hay otra cita maravillosa que envuelve todo lo que hemos hablado. Miqueas 7:18. Que Dios hay como tú, que perdona la maldad, que pasa por alto el delito del remanente de su heredad. No está airado para siempre, porque tu mayor placer, Señor, es amar. Aleluya, gloria a Dios. Amor es la fuente del perdón, y el perdón, el primer paso a la libertad. Hermanos preciosos, que el Señor me los bendiga, que esta palabra llegue a todos y cada uno de nosotros, que el perdón que el Señor tuvo por cada uno de nosotros nos alcance, Padre. Hoy te presentamos, Padre, nuestros corazones, presentamos toda falta, todo dolor, Señor. Sí, somos conscientes, Señor, de que todavía hay dolor, de que el daño, Señor, fue causado, pero, Señor, tú nos estás enseñando que a pesar de que estabas en la cruz del Calvario adolorido, triste, difamado, calumniado, experimentado, Señor, en dolores, ahí mismo, avergonzado, Señor, en medio de la cruz,
con todos los agresores, Señor, con todas las personas, Señor, con las que pudiste haberse, Señor, señalado, dicho sus pecados, lo que dijiste, por amor, porque tú eres la fuente del amor, es que nos perdonara. Y hoy nos perdonas, porque muchas veces no sabemos lo que hacemos. Y hoy te pedimos, Señor, que quede sellada y aprendamos, Señor, esa palabra, que muchas veces debemos perdonar, siempre más bien, Señor, debemos perdonar, porque no sabemos o no saben lo que hacen, porque si no, no lo haríamos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por faltarte al respeto, Señor, muchas veces cuando lo hacemos con el hermano, por menospreciarte cuando lo hacemos con el hermano, por difamar, por calumniar, por el chisme, por la murmuración, por estar prestando más atención a lo que hace el hermano y estarlo juzgando y señalando, Señor, queriendo quitarte a ti ese trono que solo te pertenece, Señor. Más bien hoy te pedimos perdón y pedimos perdón a todos los hermanos que consciente o inconscientemente hemos dañado, hemos difamado, hemos menospreciado, calumniado, Señor. Perdón, perdón, hermanos. Y te pedimos, Señor, que nos des también, Señor, la paz para perdonarnos a nosotros mismos por todo aquello que hemos hecho, Señor, que sabemos que no está bien y que, Señor, por lo que nos hemos acusado por mucho tiempo y por muchos años, Señor, hoy me perdono porque el Señor me está enseñando que ni tan siquiera yo mismo puedo emitir un juicio sobre mí porque Él es el juez. Yo me perdono. Y si hubiera un resentimiento, Padre, que tuviera contigo desde pequeñito porque sentía que no me escuchaste o al día de hoy por soledad o alguna circunstancia, Señor, que hubiera fragmentado, Señor, mi alma, hoy, Señor, yo te perdono. No porque tú lo necesites, es para que yo suelte esta carga, Padre, porque me has enseñado que así es necesario, Señor. Gracias más bien, papito, porque por el amor que tienes por cada uno de nosotros, vino Jesús y pagó un alto precio en la cruz del Calvario. Y por ese alto precio que Él pagó, por esa enseñanza, por ese ejemplo que Él nos da, Señor, nos se ha sellado, nos se ha revelado al espíritu, a la mente y al corazón el perdón, el verdadero perdón, Señor, con sabiduría, con amor, con discernimiento, Señor, que viene de lo alto. Señor, gracias por el sacrificio, gracias por el pago de la deuda. Bendice, Señor, a mis hermanos. Pon en nosotros, Espíritu Santo, ese querer como el hacer para perdonar con amor, con amor. Gracias, Señor, y sean bendecidos, Señor. Bendigo las familias, bendigo las naciones, Señor. Bendigo los corazones, los pensamientos, Señor. Y si hay cautiverios, Señor, en los que nuestra alma hubiera quedado fragmentada, Señor, sean sacados, que los ángeles localicen, Señor. Te pedimos hoy todos esos lugares, Señor, para que seamos libres, libres, Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, Señor, y podamos tener esa llave de la libertad, Señor, que es el perdón, como ese primer paso, Señor. Gracias, Señor, te amamos, Señor, te honramos y desde ya cancelamos y anulamos la venganza, el cobro, la revancha, la retaliación, Señor, en contra de nosotros y de nuestras familias y establecemos, Señor, en nuestras vidas el amor tuyo, Señor, que nos lleva al perdón y a la libertad en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.